Bienvenido a su plataforma Tribuna TV Podcast. Me siento muy contento, apreciados, estimados seguidores. Está con nosotros un amigo de años que es un colaborador permanente de esta plataforma, el politólogo, historiador Janel Ferrera, que gracias a tu contenido, Janel, estamos llegando a 11,000 suscriptores y 3 millones de visitas en un año en el canal de YouTube, que me siento muy contento y que demuestra, Janel, y por eso te agradezco de corazón tu apoyo, de la preocupación que tiene el pueblo dominicano con todos los temas que tú esbozas de manera natural, de manera llana. Gracias de corazón, hermano. Bueno, hermano, para mí es un placer. Yo pienso que nuestra misión histórica en este momento está apegada a los principios que le dieron origen a la República Dominicana. Yo pienso que ese pensamiento duartiano debe estar acompañado de la mayor cantidad de jóvenes que tienen acceso a la difusión del pensamiento. Yo creo que no tiene sentido usted tener una buena plataforma comunicacional. No importa qué clase de contenido usted difunda, si usted no hace un aporte significativo al pensamiento de Duarte. Por eso algunos contenidos que se han dedicado al área de la farándula y el entretenimiento, lo he visto que han tomado un giro o algunos destellos sobre sentimientos patrióticos. Y yo pienso que es importante. Y en el caso tuyo, yo te felicito a ti, porque eso no es resultado de ningún tipo de regalo divino. Más bien es el resultado de una decisión, de un compromiso, de una disciplina que durante mucho tiempo tú has venido llevando y que te dará el resultado del éxito en estos medios de comunicación. Estimado hermano, quiero empezar con el tema de Israel, Irán. Muchas personas que nosotros no vivimos la Segunda Guerra Mundial, muchos de esta generación, y no sabemos el impacto de una guerra, pero quiero empezar por qué este conflicto y la historia de estas donaciones. Mira, el conflicto de Israel con Irán, que es el último conflicto de entre las naciones de Oriente Próximo y Oriente Medio, es un conflicto muy complejo y que para nosotros, los que vivimos en Occidente, sobre todo en el Nuevo Mundo, en la América descubierta a partir del siglo XV, del 1492 a finales, se nos hace mucho más difícil entender la otra cara de la visión religiosa, sobre todo de las tres religiones abrahámicas, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Vamos a empezar por Israel. Israel, ¿qué es Estado de Israel? El Estado de Israel, en términos históricos y bíblicos, tenemos que remontarnos a un señor llamado el padre Abraham. Abraham nace en lo que hoy se conoce como Irak y tiene un encuentro con el Dios de Abraham, el Dios monoteísta, y este le promete una tierra donde va a emanar leche y miel. Date cuenta y ten pendiente de lo siguiente, y el pueblo dominicano que ve este espacio también. Las religiones abrahámicas, en principio, y la base fundamental, está basada en la creencia de una promesa divina. ¿Cierto? Al padre Abraham se le promete leche y miel en una tierra donde tendrá abundante paz y que tendrá un hijo, un primogénito, que su descendencia será amplia. Abraham tiene una esposa llamada Sara para Latinoamérica, pero para ellos Sarai. Y tiene una criada, una esclava llamada Agar. Como Sara dura mucho tiempo en tener el hijo que Dios le prometió, ella le dice, pero échate con la criada, con la trabajadora. Para la época, y es bueno para que la gente del 2025 entienda, es algo normal. De hecho, todavía en la colonización del Nuevo Mundo, los españoles aquí potentosos se echaban con las esclavas y con las propias aborígenes. Por eso el mestizaje y por eso el mulataje. Bueno, él se echa con Agar y tiene un hijo llamado Ismael. Luego, el Señor Dios, el Dios de Abraham, le concede el hijo de la promesa, el hijo de su esposa, llamado Isaac. Isaac tiene varios hijos, 2 hijos. Uno de ellos es Jacob. Y la historia bíblica, para los creyentes en la parte de América, es muy conocido que Jacob significaba engañador. Y Dios, en un encuentro con un ángel, entonces le cambia el nombre de Jacob a Israel. Israel tiene 12 hijos, las conocidas 12 tribus de Israel. Pero hay 2 de esos hijos, que es la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, que cuando vienen las guerras y las
manifestaciones violentas en el pueblo de Israel, esas dos tribus son las que finalmente quedan como descendencia en lo que hoy se conoce como el Estado judío de Israel, de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín. El pueblo hebreo queda cautivo alrededor del 1450 a.C. en Egipto. Es increíble cómo ese recorrido que aparece en la Biblia, en el libro del Éxodo, donde el pueblo hebreo sale de Egipto hacia la tierra prometida, es precisamente el mismo territorio que está en conflicto hoy. Estamos hablando de el estrecho de Hormuz, el estrecho de Bab el-Mandeb y el canal de Suez. Si tú lo tomas y ves el mapa, te vas a dar cuenta que es la misma curvatura. Entonces, ese territorio siempre ha sido un territorio en conflicto por componentes religiosos. Cuando el pueblo de Abraham, en el terreno, en el camino hacia la tierra prometida, ahí están los pasajes bíblicos. Ahí está lo que da la base fundamental a la disciplina y a la ética de las religiones abrahámicas primeras y segundas, que son el judaísmo y el cristianismo. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de los 10 mandamientos, la llamada tabla de la ley de Moisés. Cuando tiene un encuentro con Dios y Dios le revela 10 mandamientos para su pueblo, cuando Moisés baja del encuentro en el Sinaí y llega al pueblo, ¿qué encuentra? Encuentra a un pueblo de Israel perdido en vicios y adorando a un becerro de oro. Son muy conocidos en la mayoría de las historias latinoamericanas. Y prácticamente destruye las tablas. Y luego Dios, en un segundo encuentro, él se arrodilla ante Dios, le pide perdón, y Dios le manda a buscar 2 planillas de piedra y luego le inscribe nuevamente esos 10 mandamientos. En esos mandamientos es donde el rey David, posterior, hace lo que se llama un tabernáculo, el tabernáculo de adoración, que fue el lugar preciso donde el hijo de David, por un mandato de Dios, porque Dios no le permitió a David construir el primer templo de los israelitas, por un tema de concepto de sangre, de lucha y de batalla, pero se lo permitió a su hijo Salomón, al rey sabio. Y es Salomón en el año 900 y tanto, en el siglo X antes de Cristo, que construye el primer templo. Ese templo de Salomón dura alrededor de 410 años y es destruido por los babilonios, precisamente por el rey Nabucodonosor II. Años después, entonces Zorobabel, un israelita, construye el segundo templo, que queda en pie hasta el año 70 después de Cristo y es destruido por los romanos, precisamente por el emperador Tito Vespasiano. Entonces, hasta ahí está el pueblo de Israel, que es un pueblo que sigue transitando en el mundo. Tenemos el pueblo de Israel que sufre las consecuencias de esa persecución de los nazis, el holocausto. Entonces, tenemos un pueblo de Israel que cuando las Naciones Unidas, en el año 1948, a través de la resolución histórica que crea el primer Estado judío del mundo, Israel, lo primero que hace la mayoría de las naciones periféricas es no reconocer el Estado de Israel. Pero Irán en ese momento sí tenía el dominio sobre uno de los dictadores, el Shah, y sí acepta, y prácticamente a través de un dominio de Occidente, es un territorio no hostil para los israelitas. O sea, que el conflicto de Israel en la parte contemporánea con Irán nace precisamente en el año 1979 con la revolución islámica de los ayatolá. Hermano, ¿por qué el odio? El odio de Irán y Israel. ¿De dónde viene ese odio? El odio viene de la tercera religión abrahámica. 600 años después de Cristo, hay un señor llamado Mahoma, el nombre conocido para Occidente, y Mahoma tiene un encuentro con el arcángel Gabriel. Y este le da, mira que estamos hablando de los 10 mandamientos del cristianismo y del judaísmo. Para los islam, entonces no hay mandamientos. Hay 5 pilares del Islam. El primer pilar del Islam es que se va a reconocer a Alá, único Dios, y a Mahoma, su único profeta. O sea, Mahoma de plano no reconoce ni a Jesús como el Hijo de Dios, ni al Espíritu Santo como el Consolador. Otros pilares es la peregrinación permanente hacia la Meca. Orar 5 veces al día.
dar limosnas y ayunar durante el Ramadán. Esos son los 5 pilares que rigen el mundo islam. Ahora, hay un detalle. Los islamistas, la gente que practica la religión de Mahoma, se dividió en dos. Los musulmanes chiitas y los musulmanes sunitas, generalmente, o sea, tienen más subdivisiones. En el caso de los sunitas, son aproximadamente el 90% de todos los musulmanes del mundo. Vamos hablando que el pueblo musulmán ronda entre 1.850 a 1.920 millones de personas en el mundo. Sin embargo, los árabes son 425 a 450 millones. No todos los árabes son musulmanes y no todos los musulmanes descienden de los árabes. Se dice históricamente que el pueblo árabe es el pueblo descendiente de Ismael, el primer hijo que tuvo Abraham con la criada, pero no era el hijo de la promesa. Entonces, mira, se van conjugando algunos elementos bíblicos, religiosos y históricos respecto a ese conflicto. En el caso de Irán, Irán es el pueblo persa, que se consolida alrededor del siglo VI a.C. con Ciro el Grande. Entonces, date cuenta que esa religión musulmana que ha adoptado el pueblo persa nada tiene que ver con los elementos originarios de estos conflictos bélicos. Y que el principal elemento que tienen los iraníes dentro del Estado Nacional es la destrucción del pueblo de Israel. Increíble. Entonces, estos musulmanes chiitas tienen una denominación altamente peligrosa para el conocimiento de la paz de Occidente. Para los musulmanes chiitas hay un imán. Ellos no siguen el tema de los califatos de los musulmanes sunitas, sino que creen en los 12 imanes a partir de que de Ali, que es el cuarto califa, pero el primer imán. Ali es el yerno de Mahoma y su sobrino. Ali es un primo de Mahoma que prácticamente se cría en la casa y que Mahoma le dice que por ordenamiento de Alá, él tiene que casarse con su hija Fátima. Y por eso Ali es el descendiente de sangre del linaje de Mahoma. Y detrás de Ali es que están todos los sunitas, todos los chiitas, perdón. Detrás de la tradición están entonces los sunitas, que son el 90% de los musulmanes. Ahora, ¿qué pasa con los musulmanes de Irán? Ellos creen que el último imán, Muhammad al-Mahdi, se desapareció alrededor del siglo IX después de Cristo, en el 872. Y que a partir de ese momento, él vive entre ellos, pero de forma invisible. Y que va a hacer aparición física cuando venga la redención del mundo, que vendrá con Mahoma. Entonces, ¿cómo nosotros podemos lidiar con una población estrictamente disciplinada en una creencia tan profunda como es el Islam chií? No importa que Occidente, que Israel o que Donald Trump elimine al Ayatollah Ali Khamenei, que es el líder supremo de la parte visible. Hay un líder por encima de él, que es el imán desaparecido en el 872. Y me refiero a Muhammad al-Mahdi. Al-Mahdi, según la historia y el testimonio religioso de los chiitas, vendrá a la humanidad, se hará presente cuando venga el momento de redención. Ese sistema bélico le garantiza a los musulmanes chiitas que si mueren en la yihad, en la Guerra Santa, lo va a esperar hacia la eternidad más de 70 vírgenes, garantizando que el éxtasis más profundo que un hombre puede conocer. Por eso te decía en principio que mientras Dios le promete a Abraham la tierra prometida de leche y miel, ¿qué le promete Jesús a los cristianos? La redención de los pecados a través de la gracia de Dios. O sea, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Y en Jesús, entonces, con el Nuevo Testamento, se manifiesta la oración posiblemente más leída y más pronunciada sobre la historia de la humanidad, que es el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre y venga a nosotros tu reino. Entonces, estamos enfrentando 3 discusiones religiosas en un conflicto bélico.
Porque detrás de Estados Unidos está la creencia de quién, o de la descendencia judeocristiana. Por eso hay dos naciones en el mundo que son extensiones directas de Estados Unidos, aún mantengan banderas distintas, que son Israel y Taiwán. Entonces, en el caso de los musulmanes chiíes de Irán, ellos han recibido una bomba especial antibúnker disparada a través del avión B-2 Spirit. Es un avión de muy alta tecnología del gobierno de Estados Unidos, capaces de llegar a cualquier parte del mundo sin ser detectados. Y Janel, no es una demostración de Donald Trump decir la fuerza que tiene Estados Unidos por encima de todos los países con lo que se hizo. No una demostración, ¿no, Giovanni? Es la confirmación real de la humanidad. Donald Trump le está diciendo al mundo que el imperio norteamericano es el imperio que tiene mayor poder sobre la faz de la tierra, porque supera, en términos de aviónica, por ejemplo, a todos los países del mundo juntos. Ningún país del mundo tiene la cantidad de aviones militares que tiene Estados Unidos. Todos juntos no lo superan. Entonces, el PIB de Estados Unidos, esa industria, esas riquezas del Estado norteamericano, superan a China por mucho y a Rusia, que es la tercera, por mucho más. Entonces, la mayoría de los países saben que el conflicto bélico es paralelo al conflicto económico. Usted no puede ir a la guerra si no tiene alimentos, logística, armamento, vehículos, combustible. No es solamente ir, es también garantizar un sistema económico que le garantice a esa población que va a la guerra todos los elementos de la logística militar, que es muy amplia. Usted tiene que calcularle desayuno, comida y cena a un soldado. Tiene que garantizarle tiempo de calidad a su familia que queda aquí fuera de combate. Tiene que garantizarle un seguro de vida de por vida, valga la redundancia, que si esa persona muere en guerra, a su familia no le va a faltar nada hasta el resto de su vida. Tiene que garantizarle educación gratuita. La mayoría de los hijos de militares en Estados Unidos tienen becas universitarias, full paga. O sea, una guerra es un componente muy costoso. Por eso el conflicto dentro de las relaciones de Irán e Israel detonaron, porque la mayoría de las guerras proxy que tenía Israel eran guerras financiadas por Irán. ¿Qué es una guerra proxy? Es una guerra que se utiliza con un tercer país, pero que es financiada por un país sombra. Me explico. El primer conflicto de Israel fue con Hamas, que no es un grupo terrorista solamente, es un partido político de Palestina. Sí, porque se habla mucho del terrorismo de ellos. Bueno, porque practican el terrorismo. Y aquí el terrorismo se le adjudica a quien quiera estar contrario a ti. Si tú no me invitas a tu casa esta noche, yo te declaro terrorista. Sí. Y tú me preguntas por qué. Bueno, porque no me invitaste. Entonces Hamas es un partido político. Palestina tiene dos partidos. Fatah, que es un partido secular, un PLD, un Fuerza del Pueblo, un PRM, un partido reformista, un pueblo secular, es Fatah. Y Hamas, que es un partido religioso, fundamentalista. Pero ¿quién financiaba a Hamas y a los revolucionarios de Hamas? Irán. Luego viene un segundo conflicto, una guardia revolucionaria, no un ejército. Siempre hago la corrección, porque para ser ejército debe estar constituido un Estado nacional. Y esto apoyo, estimado Janel, a esas fuerzas hizo que rebosara el vaso del agua y Estados Unidos dijera, ya tengo que entrar. Claro, porque cuando fueron, hay un término que se utiliza mucho en lavado de activo internacional, que es follow the money, persigue el dinero. ¿Quién financiaba a la guardia revolucionaria de Hezbollah? Irán. Pero hay un tercer elemento. Hay unos piratas que transitan en el Mar Rojo y sobre todo tienen dominio sobre el estrecho de Bab el-Mandeb, que son los hutíes de Yemen. ¿Quién financia a los hutíes? Irán. ¿Pero quién financia a los revolucionarios del Alto del Golán? Irán. Entonces, cuando tú haces la sumatoria, todos los frentes que tiene Israel los financia Irán. Irán atacó directamente. Y cuando ataca directamente, entonces Israel lo que hace es que repele el ataque y destruye la mayor cantidad de fábricas o laboratorios importantes de energía nuclear. Para nosotros tener
el uranio enriquecido para utilización de una planta atómica para energía, es necesario tenerlo a un 3.65 a 3.75 pureza de uranio. Los iraníes estaban enriqueciendo el uranio hasta un 60%. Increíble. Pero ¿qué sucede? Cuando llega esa consolidación de pureza a un 90%, ya es suficiente para fabricar una bomba atómica. En el año 1970 se elaboró un pacto, el TNP, que es el Tratado para No Proliferación de Armas Nucleares, y está regulado en el mundo a partir del 1970 que solamente 9 naciones tienen armamentos nucleares. Que es una pregunta, Janel, que se hacían muchos ciudadanos, ¿por qué ellos pueden y los otros no pueden tener? Porque hay un ordenamiento del año 1970 donde solamente 9 naciones en el mundo de forma regular tienen bombas atómicas. ¿Cuáles son esas naciones? Rusia, en primer lugar, 5.540 alrededor. Estados Unidos, más de 5.000. Pakistán y la India, 170 cada uno. Tiene bomba atómica Francia, el Reino de Inglaterra y tiene bomba atómica Israel. Pero además tiene bomba atómica la República de Corea del Norte, que es el país bélico más peligroso de todos los que tienen armamentos nucleares. Entonces, esos 9 países que tienen bombas atómicas están muy bien consensuados en que a partir del tratado del 1970 no se le permite a otras naciones poseer bombas atómicas. Por eso Irán no puede tener armamento nuclear. Además, Irán llega en una revolución, ¿en qué año? 1979. Cuando Irán llega con los ayatolá a dirigir el sistema político de Irán, ya existía un tratado de hace 9 años que había puesto fin a la proliferación de armamento nuclear. Es por eso. Entonces es importante que nosotros, sí, la gente de la Clavellina de Neiva, de Villajaragua, de Vengan a Ver, de Luisa la Blanca y de Nagua, lo sepan. No es un asunto de que no tienen porque no pueden tener. Es que hay un tratado del año 1970 donde no se le permite. Pero además, es muy difícil, Giovanni, usted controlar a un estado religioso, sobre todo con una religión tan fundamentalista como es el Islam chií, que dicen ellos que Muhammad al-Mahdi se desapareció en el siglo IX y que todavía vive entre ellos. Dios. El mundo tendrá que hacer una revolución ideológica, cultural y hasta religiosa para nosotros ponernos de acuerdo, porque repito, en el mundo hay creencias que a simple vista son irracionales ante el entendimiento lógico. Ahora, tú no puedes cambiarle la cultura religiosa a un pueblo sin educación de por medio. Por eso este conflicto de Irán e Israel, de Oriente Medio, Oriente Próximo, es un conflicto altamente peligroso. Por el estrecho de Hormuz pasa prácticamente el 30% de todo el combustible energético y todos los combustibles gaseosos del mundo. Pero cuando tú sincronizas el estrecho del Hormuz, de Bab el-Mandeb y el canal de Suez, es casi el 37% del comercio mundial. Y mira qué lamentable o qué saludable para la posición latinoamericana y el resto de Occidente. Después del bombardeo de Estados Unidos en Irán, los precios del petróleo bajaron. Y Trump ha dicho que ya las partes están llamando a un consenso de paz y todo indica que va a haber una tregua fundamentada en ese dominio de poder de Estados Unidos. Lo único que yo le exhortaría al mundo libre es que no confíen en los islamistas. Así es, vamos a ir a una pequeña pausa y retornamos con esta interesante entrevista con el politólogo, hermano, amigo, Janel Ferrer. Adelante, director. Seguimos en Tribuna TV Podcast. Querido hermano, quiero hablar del tema haitiano. Causó mucha controversia unas declaraciones de Limber Cruz hablando de unos permisos, de la mano de obra, de haitianos, pero muchas veces nos preguntamos, ¿y el CES? O sea, no se habló que el presidente
hay unas medidas, eh, existen más reuniones. O sea, ¿en qué punto, Janel Ferreras, está la situación de Haití hoy en día en la República Dominicana? Porque observamos mucha improvisación de parte de las autoridades. Bueno, yo diría que el tema haitiano y el tema dominicano es un tema que está causando mucha violencia social en el territorio dominicano. No solamente por las informaciones y la gran cantidad de confusiones que hay respecto a la presencia haitiana en el territorio dominicano, si son necesarios, si no son necesarios, cuántos son, dónde están, qué hacen. Yo pienso que el principal elemento a tomar en consideración para hablar del tema haitiano es precisamente el himno nacional dominicano. El himno nacional dominicano para mí está por encima de la Constitución, está por encima de cualquier postulado, cualquier idea, cualquier interés de un potentoso agricultor o de un gran ingeniero constructor o de un desarrollador turístico. Mira, Giovanni, yo pienso que no hay posibilidad de nosotros resolver el tema haitiano si no conocemos a Juan Pablo Duarte. Si nosotros no conocemos qué fue la Trinitaria del 1838, qué fue la dramática y la filantrópica del 40, no vamos a entender el por qué los haitianos están ocupando el territorio dominicano. Estos son procesos cíclicos que vienen a suceder cada 100 años. Y la República Dominicana cada 100 años da una respuesta. ¿En qué año se produce la independencia nacional? 1844. 44. Fue producto de una ocupación haitiana del 22. Pero luego nosotros tenemos una pausa de la Primera República, que fue la anexión a España. Pero ¿cuándo viene la guerra de restauración? La guerra de restauración viene del 1863 al 1865. Es la restauración. Pero pregunta, ¿en qué año fue la intervención de Estados Unidos? La segunda intervención fue en el 1963, tras la ruptura del profesor Juan Bosch. O sea, no hay mucha coincidencia entre el 1863 y el 1963. Sí, 100 años. Y no hay coincidencia entre la restauración del 1865 y la batalla patria del 1965. También. Pero si tú no quieres entender la historia, la respuesta que le da los haitianos a partir del 1924, cuando llega el presidente Horacio Vázquez, hace un tratado. Ese tratado se hace 5 años después, que se llama el Tratado del 29, entre Horacio Vázquez y Luis Bornó. ¿Por qué fue el tratado? El tratado fue porque los haitianos entraron y ocuparon la mayor cantidad de territorios fronterizos. Y luego viene que Trujillo, en el 1936, Trujillo hace un referéndum de entendimiento con un presidente haitiano que se llama Estenio Vicen. ¿Y qué produce ese tratado y ese entendimiento? Que nosotros le dejamos a los haitianos, por presiones internacionales, Juana Méndez, San Miguel de la Atalaya, San Rafael de la Angostura, Hincha, Las Caobas. Y Trujillo le repliega al ejército y la policía dominicana en la frontera 4 veces. A la 5ª vez produce el 3 de octubre del 1937 lo que se llama la matanza de Perejil o el corte de Trujillo. Pero eso mismo está sucediendo en el 2024. 100 años después, los haitianos han penetrado. Lo único que los haitianos están aquí ahora con un plan mejor organizado. Los haitianos están aquí en la primera etapa, en la primera esfera del plan. El plan es la invasión masiva de los haitianos al territorio dominicano. La segunda esfera es la negación del problema. O sea, ellos están, pero no están. La tercera es la normalización de la invasión. En la normalización de la invasión es cuando vemos a los traidores dominicanos decir de que nosotros no comemos sin los haitianos, que nosotros no construimos sin los haitianos, que nosotros no tenemos turismo sin los haitianos. Pero, ¿qué contradicción hay? Porque si los haitianos son los que construyen, los que siembran y los que hacen turismo, ¿por qué en Haití no hay ni construcción, ni agricultura, ni turismo? La cuarta es la opresión y el dominio de los haitianos. Y la quinta, entonces, es la desaparición de las libertades del pueblo dominicano. En esos 5 pilares que descansa la estrategia haitiana y de los que manipulan la traición a Duarte, se va a levantar entonces el vengador social dominicano. Pero es que nace cada 100 años. O sea, no es que nosotros tengamos bajo un archivo. O sea, hay posibilidades del vengador social
lo más pronto. Es que no es que hay posibilidades, es que la historia se escribe así. Como decía el profesor Jimmy Sierra, que Dios lo tenga en un lugar especial. La historia se escribe así y nosotros estamos lejos de la historia. Nosotros estamos a 5 años de cumplir 100 la llegada de Trujillo. ¿En qué año llega Trujillo? 30. 1930. 30. ¿En qué año estamos? 2025. Dentro de 5 años son 2030. Entonces, la democracia dominicana, lamentablemente, ha sido la responsable de la tragedia de la invasión haitiana, porque el dictador dejó el tema resuelto, totalmente resuelto. Los haitianos están aquí con una agenda maliciosa de decir de que todo lo que hay aquí es porque Haití lo construye. Y yo le pregunto, ¿por qué no lo hacen allá? Los haitianos tienen una dinámica muy sucia para discutir temas geopolíticos. Los haitianos lo primero es que no reconocen su origen. Más del 90% de los que lograron la independencia haitiana no eran más que africanos. Y eran varios grupos. Claro, y por eso en menos de 24 meses parten la isla de ellos en dos. Hacen el reino de Haití con Rengí Cristó, el carnicero, y hacen la República de Haití con el mulato Alexandre Petion. Pero matan a Dessalines. En 24 meses lo matan. Lo traicionan. O sea, Haití nace por una opresión salvaje y brutal de los franceses hacia ellos, que eran el 84% de la comunidad, que se dividía en los Grand Blancs, en los Petit Blancs, en los mulatos y en el 84% de la población, 84-85, los africanos. Pero esos africanos eran de diferentes grupos, de África Central y África Occidental. No se entendían entre ellos. Entonces, tú no le puedes pedir a la República Dominicana que organice un Estado que nació desorganizado, que regularice un haitiano que no tiene regulación, que le dé identidad a un inmigrante que viene con un problema de identidad de su nación. Pero finalmente, tú no le puedes pedir al pueblo dominicano que acepte en su territorio a X cantidad de millones de haitianos que se reproducen 800% más rápido que la dominicana. Cuando una dominicana le va bien, tiene 1 y 2 hijos. Hay una tendencia muy amplia y muy peligrosa de las mujeres dominicanas a quedarse sin hijos. Una actitud europea. Pero las haitianas, cuando le va mal, en el territorio dominicano paren 8. Increíble. Y yo le voy a decir lo siguiente a usted. En el territorio dominicano están naciendo más haitianos que en Haití. ¿Tú escuchaste lo que te estoy diciendo? Sí, grave, o sea, súper grave. En el territorio dominicano están naciendo más haitianos que en Haití, porque el plan es copiado de esa creencia del Islam de poblar a través de los vientres. Y nosotros, lamentablemente, no tenemos la solución consensuada, porque aquí los partidos políticos del sistema, los que son mayoritarios, no reconocen a Duarte. La mayoría de las plataformas políticas que tienen futuro en la República Dominicana no saben quién es Duarte. Es el que más mencionan y el que menos conocen. Y no hay posibilidad de defender la República sin conocer a Duarte. Lamentablemente. Mucho menos a Mella, ni Sánchez, ni Luperón. Nosotros no conocemos a María Trinidad Sánchez, a Concepción Bona, a Benito González, a Félix María Ruiz. Nosotros no conocemos quiénes fueron los hombres y mujeres que le dieron origen a la República Dominicana. Nosotros no sabemos que a las dominicanas, en la época de la batalla de independencia, se le llamaba comunicadas porque prestaban su parte íntima para llevar un mensaje de un punto A a un punto B. Y hoy estamos confundidos en decir de que nuestro problema con las haitianas es porque no son tan lindas como las venezolanas. Parece que aquí hay gente que no sabe que Venezuela nunca nos dio un degüello de Moca, que Venezuela nunca nos invadió por 22 años, que por demás Venezuela es una población judeocristiana igual que nosotros, que hablamos español, que tenemos costumbres y normas, y que los haitianos en pleno siglo de la modernidad actual, donde estamos hablando de inteligencia artificial, los haitianos se están creyendo en los loaces del petróleo y del radar, enterrando un gallo en medio del río para resolver un tema geopolítico.
nosotros no tenemos que cargar con esa desgracia. Pero aquí estamos en la etapa tercera del plan, que es la normalización de la invasión. Ya es normal que el coquero sea haitiano. Ya es normal que el constructor sea haitiano. Ya es normal que el chofer de carro público sea haitiano. Ya es normal que el seguridad con la escopeta sea haitiana. Haitiano. Ya es normal que la ama de casa sea haitiana. Ya es normal que el que cuida en el edificio sea haitiano. Es normal que el que siembra es haitiano. Y es normal que los empleados de la zona turística de Bávaro sean haitianos. Entonces, ¿qué falta? Falta poco para nosotros terminar de perder la República Dominicana a manos de los traidores, que son muchos y están muy bien organizados. Y sectores empresariales también. Es que el sector empresarial dominicano, bajo muy raras excepciones, saben quién es Duarte. Y yo reitero, para concluir, sí, hasta que nosotros no conozcamos a Duarte, seguiremos perdiendo la República Dominicana. Así es, vamos a una pausa y retornamos en breve con esta excelente entrevista. Adelante, director. Seguimos en Tribuna TV Podcast. Estimado hermano, tú sabes que nosotros somos abogados de ejercicio, que hay pocos abogados de ejercicio, porque muchos hablan por los medios de comunicación, que son periodistas, políticos, pero no todos tienen esa hoja de servicio. Nosotros hemos hecho muchos comentarios, hermano Janel, esta semana, hablando de cuánto vale un muerto en la República Dominicana con relación al caso Yese. ¿A dónde va a parar este caso? Bueno, el caso del Yese, la mayoría de los expertos, y me río cuando tú hablas de abogado en el ejercicio, porque yo tengo una amistad de muchos años con quien es, sin quizás, uno de los hombres que yo más le agradezco en mi paso a la comunicación. Me refiero al doctor Johnny Roberto Carpio, que es un abogado en el ejercicio, claro, de muchos años, de décadas. Entonces, mi vinculación a Johnny Carpio me ha hecho a mí parecer abogado sin serlo, porque todos mis amigos son abogados: Valentín Medrano, Belia Soler, Máximo Castillo, es una red de abogados. Winston Marte. El hecho es que el caso del Yese, muchas personas se han ido por la parte jurídica, otros se han ido por la parte de arquitectura e ingeniería, las fallas estructurales, otros se han ido por la mano oscura del atentado. Y yo me he refugiado, y sé que posiblemente esté solo en ese refugio, en lo que es una respuesta espiritual al pueblo dominicano. El Yese para mí ha sido un mensaje espiritual, porque en el Yese se fueron todas las clases. El muy alto, el muy bajo, el muy blanco y el muy negro, el militar, el delincuente. Se fue el policía y el usurero. Se fue la mujer bonita. Se fue el hombre feo. Y como dijo don Julito esta semana, el amante también se fue. Se fue todo el mundo, sí. En el Yese se fue en todos los bloques y afectó al abanico, al arcoíris completo del color dominicano. En el Yese se fueron haitianos también, para que tengan una idea de todo lo que se fueron en el Yese. Entonces, esa tragedia del Yese ha destapado, dentro del morbo judicial mediático dominicano, donde la mayoría de las cosas que se deben de discutir en un tribunal se dejan escapar en redes sociales con la intención de crear una percepción de salvación o de condena en el colectivo. Pero las cosas que han salido, las pocas cosas que han salido del Yese, son realmente catastróficas para el pensamiento dominicano. El señor Antonio Espaillat representa, sin quizás, un modelo empresarial a seguir en los últimos 10 años. O sea, antes de la tragedia del Yese, ¿qué era Antonio Espaillat para ustedes, los que tienen programas de televisión? El empresario más exitoso, claro, en ese nivel. Claro, y que mucha gente quería formar parte de RCC Media. Porque aquí en la República Dominicana nosotros tenemos bloques económicos de temporada. En un momento fue tal, en un momento fue Baninter, ahora es RCC Media. Pero cuando pasa el tiempo, que tú destapas ese escenario del burdel de los teatreros, te das cuenta que detrás de ese escenario hay una posilga de posibilidades. Cuando Baninter salía en los medios de comunicación con ese aparataje mediático y económico,
Nadie sabía que detrás de eso había un hoyo, Financiero. un fraude. Pues lo mismo va a suceder con el caso de RCC Media. Porque sin ánimo de uno alegrarse de la tragedia de nadie, porque realmente no nos alegramos, pero la realidad es que solamente con una tragedia de esa magnitud, Dios podría aterrizar a un hombre con tanta vanagloria. Mira, a don Antonio Payá lo pueden soltar esta tarde, esta mañana o esta noche. Y el simple hecho de él aparecer esposado, con un chaleco puesto y un caco puesto, transitando hacia el Palacio de Justicia, en un momento donde su gloria y su esplendor era tan grande, ya con eso él pagó. Entonces podemos decir que es un muerto en vida. No, él puede ser presidente de la República mañana, no importa. Se olvida todo. No importa, lo que te estoy diciendo, Giovanni, es, escucha. Sí, sí. Él estaba en la posición más alta del empresariado comunicacional dominicano. Él era la cara de un grupo económico detrás de él que lo representaba. Nadie quería pelear con RCC Media. Yo siempre digo, yo por eso no formo parte de ningún medio de comunicación en la actualidad. Porque en este momento donde yo estoy defendiendo la patria, yo no puedo tener alianzas estratégicas financieras que me comprometan la difusión del pensamiento con lo que yo creo de Duarte. Y en cualquier momento, oye bien lo que te voy a decir, en cualquier momento nos tocará librar la batalla que viene. De eso yo estoy convencido. Ahora, ningún empresario, ni don Antonio Payá, ni nadie, puede coartarle en un comunicador el sentimiento que le dio origen a la población dominicana. Entonces Antonio se vio de repente de ese pedestal de todo perfumado a verse con un chaleco y varios militares llevándolo a una audiencia. No importa que a él la justicia o la injusticia lo absuelva. Su vida jamás será igual hasta el final de su muerte. Porque las cosas que han salido ahí, de que él se preocupó por el inventario de las bebidas mientras cientos de personas morían debajo de los escombros, eso solamente lo hace un ser que no tiene alma ni corazón. O sea, si yo tuviera un negocio como ese, o tú, en nuestra posición de seres humanos nobles, normales, lo primero que tú dices es que se pierda todo. ¿Qué me importa a mí la bebida? Se la lleven toda. Es más, yo no quiero ver bebida durante 100 años. No preocuparse por el inventario de las bebidas, mientras niños quedan huérfanos, donde madres pierden sus hijos, donde hijos pierden sus madres. Donde sus amigos perdieron la vida, amigos de él, muy cercanos. No, sácate eso de la cabeza. Sí. Mira, hay un nivel en la vida, Giovanni, donde la palabra amistad ya no cuenta. Hay un nivel económico en la vida donde la palabra amistad nos llega a ese nivel. Increíble. La amistad tiene, en el edificio de la vida de 100 plantas, la amistad llega al piso 30, no llega al 31. Por eso las personas, cuando llegan a una posición pública, de un decreto, de un puesto legislativo, hasta de una pobre sala capitular a veces, su vida se transforma. Porque hay gente que no coincide dentro de su ser las bondades económicas con el ordenamiento histórico de la amistad. Hay gente que no reconoce eso. Por eso Zaqueo, cuando tú buscas la palabra de Dios y buscas el pasaje de Zaqueo, Zaqueo se sube en un árbol porque era un personaje pequeño y le dice: Jesús, subí a este árbol porque quiero verte. Y Jesús le dice: voy a quedarme esta noche en tu casa. Pero ¿de qué tuvo que desprenderse Zaqueo para entrar a la gracia de Dios? Tuvo que desprenderse de la riqueza. Que reitero, no estamos contrarios a la riqueza. Los ricos que mantienen la nobleza, como un rico que yo conozco llamado Pepín Corripio, por ejemplo, eso es digno de admirar. Pero gran parte de la riqueza del mundo, ¿cuál es el pensamiento de uno de los hombres más ricos del mundo llamado Bill Gates? Bueno, yo observé hace unos días que todo su patrimonio lo va a entregar. ¿Por qué lo va a entregar? Y le va a dejar solamente lo necesario a sus hijos. Sí, ¿por qué él va a entregar el patrimonio? ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque él ha entendido de que su mentalidad y su descanso eterno, su paz interior, está profundamente ligada al desprendimiento de las riquezas. Por eso lo va a entregar. Entonces, aquí hay gente que no tienen
no tienen miramiento con nada, no son solidarios. Nuestra república se fundó en base a la solidaridad. Y lo que menos hoy tiene la República Dominicana, en esta haitianización profunda en la que estamos, es solidaridad. Nosotros estamos divididos, nosotros estamos matándonos unos a otros, discutiendo, no tenemos paz social. Y ese tipo de comportamiento del YECC, para mí, para Janel Ferreras, es un mensaje del Creador para los que creemos en la tradición judeocristiana. Y tú puedes decir, Dios no existe, Jesús es un invento, la Biblia es una fabricación. Tú puedes decir todo eso, pero a nosotros creyendo en una doctrina de comportamiento ético y moral no ha ido bien. La gran diferencia entre nosotros y las civilizaciones prácticamente tribales son el componente ético a través de un sistema religioso. Si para algo sirve la religión, aparte para la creencia de la salvación, es para el ordenamiento de una sociedad. Por eso en la misa católica y en el propio culto evangélico, al finalizar hay un abrazo, pero se abraza a todo el mundo. Se abraza el dueño del Ferrari y el parqueador del carro. Entonces, al final, la tragedia del YECC, para Janel Ferreras, es una respuesta espiritual al pueblo dominicano. Vamos a ir a una pausa y retornamos en breve. Adelante, director. Seguimos en Tribuna TV Podcast. Janel, quiero aprovecharte en el tema político local. Mucha gente te observa hablando de geopolítica a nivel internacional, que las guerras, que Haití, pero queremos hablar ahora de los políticos dominicanos, que muchas veces nosotros desde aquí, como comentaristas, no sabemos en qué va a parar el PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo, Leonel, Danilo, Hipólito, Luis Abinader, Dios mío, son tantos, Yayo San Lobatón, Wellington Arnaud, David Collado, Carolina Mejía, que la observamos en la frontera. ¿Qué va a pasar, Janel? Bueno, el sistema político dominicano es un sistema especial donde cada 4 años, cuando no hay un proceso de reelección, los partidos en el poder, entonces dan un semillero de posibilidades. Es el caso del Partido Revolucionario Moderno, que es el principal partido a vencer. Primero, porque es el partido que está gobernando, y segundo, porque tiene la mayor cantidad de candidatos o precandidatos a lo internos. Cuando tú evalúas el PRM, en el PRM están compitiendo en primera etapa el proyecto más antiguo posiblemente, que es el proyecto de David Collado, luego el proyecto de Carolina Mejía, un proyecto a tomar en cuenta es el proyecto de Raquel Peña, la vicepresidenta, que ya designó a tu amigo Adolfo Pérez como jefe de campaña. Están los proyectos de Yayo San Lobatón, el proyecto de Wellington Arnaud, el proyecto de Ramón Alburquerque un poco dormido, el proyecto de Guido Gómez Mazara un poco tenue y excluyente. Guido se fue por la línea de la segregación. Bueno, y hay otros proyectos. Creo que hay otros proyectos que no han salido. El de la Liga también está aspirando. Sí, Víctor de Asa. Increíble. Está aspirando. No sé por qué dice esto increíble. Porque son muchos. Ah, bueno. Pero está aspirando. Y él tiene muchas luces. Víctor de Asa tiene muchas luces. El hecho es que hay muchos aspirantes. La dinámica de un proyecto presidencial dentro del gobierno, en un partido que está ejerciendo el poder, es mucho más difícil que hacerla desde la oposición. Y me explico. El candidato presidencial de un partido en el ejercicio del poder tiene que amarrar el puente del gobierno y las posibilidades de la oposición. Por eso cuando Danilo fue candidato de Leonel, estando en el gobierno, uno de los principales estrategas de marketing político, que era Joao Santana, estableció aquella frase muy conocida en el pueblo dominicano, que era continuar lo que está bien, mejorar lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho. Era prácticamente amarrar las posibilidades del presente con una posibilidad de futuro. Porque en el gobierno no se hace política. En el gobierno se hacen ejecutorias. Entonces, la principal herramienta de campaña del PRM con miras al 28 es la obra de gobierno de Luis Abinader. Y por eso hay que tratar y cuidar la imagen del presidente Luis Abinader, porque esa imagen es la punta de lanza de cualquier campaña política del PRM.
En el caso de la Fuerza del Pueblo, que se vislumbra como la posibilidad en términos de marketing. Y menos conflicto. No, porque no hay cabezas visibles, solamente Leonel. Entonces Leonel ha creado en su hijo Omar la segunda posibilidad. En el caso de la Fuerza del Pueblo, ellos tienen una dinámica que posiblemente les resulte, que es el ocultamiento de otras posibilidades y de pensamiento. Eso tiene como desventaja que el partido no crece. Porque el tope de Leonel o la tasa de rechazo cero de Omar son los principales atributos de la Fuerza del Pueblo. Para ellos crecer, deben de abrazar un discurso que no veo que lo están abrazando y no creo que lo abracen, que es el discurso nacionalista y la defensa de la patria. Más bien lo veo con una posición acomodada a los intereses que mandan. En el caso del PLD, también es un partido, de los partidos de oposición, el PLD es el partido que tiene mayor estructura política de la oposición, o sea que tiene en los organismos provinciales, municipales y de distrito la mayor cantidad de cuadros. La desventaja que tiene el PLD es que todo gira en torno a Danilo y Danilo no puede ser candidato. Por eso yo me opongo, Giovanni, a que una persona que ocupó la presidencia de la República vaya a dirigir un partido político. Los partidos políticos en América Latina deben de ser herramientas de poder. Entonces, ¿no es procedente esa propuesta del PRM de que Luis Rodolfo Abinader sea presidente en el 2026? No, lo que yo recomiendo. Okay. Yo no estoy hablando del PRM como partido. Lo que yo recomiendo, Janel Ferreras. Si el presidente de la República me preguntara a mí, yo le digo, no se meta en eso. Termine su gestión de gobierno exitosa y váyase a descansar tranquilo. No siga en medio de un partido político porque eso le va a acarrear a él dificultades, divisiones, enemistades y lucha de intereses. Entonces, hoy el presidente no tiene enemigos visibles, pero cuando deje la presidencia sí la tendrá. Porque el poder genera eso. Si no, pregúntale a Leonel Fernández todo lo que algunos PLDistas le hicieron cuando ya salió del poder. Dentro del PLD fue que le trajeron a Leonel Fernández a Quirino. Y dentro del PLD fueron que le crearon la campaña sucia a Leonel. Pero lo hicieron cuando Leonel ya no era presidente. Si Leonel llegara a la presidencia de la República nuevamente en el 28, que creo que puede ser candidato, todos los que negaron a Leonel, como Pedro negó a Jesús antes de que cante el gallo, volverán al lado de él. Porque nosotros somos así. Nosotros lambemos al que está y negamos al que se va. Yo le recomendaría al presidente Abinader, Janel Ferreras, que no se lleve de esa posición de asumir un partido político una vez dejado el poder, que no es necesario. Primero, él no será candidato nuevamente porque ha dicho que son 2 periodos y nunca más. Y segundo, él no necesita eso. Él tiene muchas personas que dependen de él, que pueden hacer un buen ejercicio en el poder político partidario. Yo creo que la presidencia de un partido político en América Latina debe ser dada a quien sea la figura presidencial a futuro. Porque el partido debe ir paralelo a las posibilidades democráticas y electorales. Cuando el presidente del partido no es el candidato presidencial, hay división. Lo hemos observado en la historia del PRD. Y del PLD ahora. Sí, que Peña Gómez iba por un lado y el gobierno por otro. ¿Y por dónde iba Abel y por dónde estaba Danilo? Igual. ¿Por qué tú crees que Leonel Fernández es el presidente de la Fuerza del Pueblo? Control absoluto. Porque es control absoluto. Pero él tiene lo correcto. Él tiene lo correcto. Y yo pienso que Leonel, de todos los líderes políticos contemporáneos, es sin quizás uno de los presidentes con mayor intelecto. Pero Leonel sabe que a él le convendría estudiar las posibilidades de su mercado electoral, porque es mejor que él presente a Omar y que compita y no que pierdan con una tasa de rechazo si la tiene. Yo no estoy diciendo que la tenga. Yo estoy hablando de mercado electoral porque hay que hacer investigación de mercado. En el PRM, por su parte, hay muchos líderes que tienen capacidades muy amplias de ser candidato presidencial. Y sin ánimo de llamarlo por su nombre, ahí hay gente muy preparada. Muy preparada. Lo único es que tiene que estar amarrado a que la unidad del partido. Ningún partido político dividido mantiene poder. Ninguno. Janel, con esa estructura que tiene el PRM, se habla de que Miguel David Collado Morales es el que tiene más tiempo, una estructura de años.
¿Hay posibilidad, tú crees, que otra gente que no sea David pueda retener el poder del PRM? Pero es que nadie... Porque David piensa que él es No, el único. David tiene una ligera ventaja. David tiene una buena imagen. David ha tenido una diputación exitosa, una alcaldía exitosa y un ministerio de turismo a todas luces exitoso. De hecho, nuestro turismo ha sido uno de los principales pilares de la economía dominicana. No reconocerle eso a David es ser mezquino. Pero el presidente de la República no puede ser una figura imprescindible, sobre todo en el momento histórico donde estamos ahora. Porque a todo eso que te he dicho, también en la sombra acecha el vengador social. Que es una figura que el pueblo dominicano puede estar ubicando a través de comentarios de redes sociales de uno en uno y que se sincronice en un momento determinado le dará respuesta al tema haitiano, que es el principal problema. Todos nuestros problemas en la actualidad, nuestro problema de vivienda, nuestro problema de falta de cama en los hospitales, nuestro problema de falta de butaca en las escuelas, tiene un común denominador, que es la masiva presencia haitiana en el territorio nacional. Nosotros no podemos cargar con Haití. Y toda esa construcción de que no vivimos sin Haití, no comemos sin Haití, no construimos sin Haití, no hacemos turismo sin Haití, eso es mentira. Haití no tiene ni agricultura, ni construcción, ni turismo. Entonces, al final, lo que nos conviene a nosotros es que la clase política pueda ponerse de acuerdo y que la meritocracia llegue a los partidos para que evitemos el regreso del innombrable de San Cristóbal 100 años después. ¿No? Que estamos, como tú dijiste, a ley de 5 años. Increíble. Y con el mismo problema del 24. Janel, gracias de corazón, querido hermano. Me siento muy contento que siempre le llevemos luz a este pueblo dominicano. Gracias a ti, siempre estoy a tu orden, Giovanni. Gracias, hermano. Será hasta una próxima entrega. Adelante, director.